Entre Lifters llega gracias a SBD Perú, representante y distribuidor oficial de SBD, Made with More. Bienvenidos chicos a Entre Lifters, un podcast traído para ustedes para difundir el powerlifting aquí en Perú, nuevamente con Carlos Leategui y nuestro invitado especial Luis Alama. En esta ocasión vamos a hacer la recapitulación de todo lo vivido y ocurrido este fin de semana de viernes a domingo en el Campeonato Nacional Open 2023. Comenzamos, como siempre, desde la categoría más ligera hasta la categoría más pesada, en este caso en los hombres. Comenzamos con la categoría hasta 59 kilos, que tuvo realmente una presentación bastante dominante de Víctor Acevedo. Todos sabíamos que Víctor era fuerte y que posiblemente estaba peleando por el primer puesto. Honestamente no esperaba que fuera a tener un total tan monstruoso. Así que felicitaciones a Víctor Acevedo, nuestro nuevo campeón nacional de la categoría hasta 59 kilos. Segundo lugar para Fabián Mendoza con 461 kilos y medio. Y en tercer lugar Richard Maidana con 455 kilos de total. Acá solamente puedo comentar que sigo realmente impresionado por la presentación de Víctor. Récord nacional de banca con 126 kilos. También récord nacional de sentadilla con 183. Falló su tercer pedido con 185.5. Y se quedó con un peso muerto de 182 kilos y medio. 491 kilos y medio de total. ¿Eso es récord en totales? Sería que sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Me parece que sí. Creo que estaba en 490 o algo por ahí. Porque sí, sí recuerdo que estaba bastante alto y me acuerdo que eso me sorprendió. Era también de Víctor, pero no esperaba que fuera a repetir una performance de ese calibre, pero me parece que lo puso hace, no estoy seguro si hace 1 o 2 años. Y ya ni siquiera le alcanzó a Fabián. Sabemos que Fabián tiene un peso muerto bastante impresionante. Se quedó con el récord de peso muerto con 206.5 kilos, pero aún así no le alcanzaba para poder alcanzar a Víctor. Una diferencia de 30 kilos en una categoría hasta 59 kilos es una diferencia más que grande, la verdad. Y en tercer lugar, Richard falló varios pedidos. Esta vez no hizo saltos tan descomunales como había hecho en anteriores ocasiones. No sé si eso fue lo que de alguna manera lo dejó sin gasolina o qué habrá sido, la verdad. Porque sí falló su tercer pedido de sentadilla, su tercer pedido de banca y sus dos últimos pedidos de peso muerto. Se quedó con 455 kilos. No tan lejos de Fabián, pero considerablemente lejos de Víctor. ¿Qué pueden comentar sobre estos tres muchachos? También no olvidar, porfa, a Luis Sosa. O sea, Muy cerca. sí, sí, sí. O sea, si Luis Sosa hubiera sacado su último, bueno, su segundo o su tercer pedido de peso muerto, eh, me sale que hubiera empatado con Richard Maidana. Ahora, los pesos corporales no los tengo a la mano, pero me imagino que si ha puesto un peso para empatarlo, ha sido porque tenía menos peso corporal que Richard. Entendería que es así porque Richard viene de cortar desde 62 kilos aproximadamente del regional sur hasta este campeonato, entonces me hace un poco de sentido. Igual, si es que Richard hubiera sacado sus 190 en su segundo o tercer pedido, le hubiera pasado a Fabián. O sea, así es, así apretado ha estado esta categoría. Ahora, eh, lo de Víctor, la verdad es que no hay nada más que decir. Una performance, la verdad es que bastante admirable, un 7 de 9, bien sólido, muy sólido. Ahora, algo importante es sobre el segundo puesto, Fabián. Recordemos que Fabián compitió durante la Copa Federación en equipado. Entonces, él compitió como 6'6". Obviamente cerca a la categoría, o sea, cerca a la categoría 59, no ha estado tipo con 64, 65 como se estila, ponte, o lo que se ve en sus redes sociales. Pero, a ver, Fabián, si estás escuchando esto y luego de conversar contigo acerca de que ibas a ir a media caña para el Nacional, pensé en un momento que podías ir tercero. Y en ese caso pensé que Richard Maidana también iba a tener unos mejores números, e incluso algo parecido a lo que hubiera presentado en el Sudamericano el año pasado con 465. Pensé, en el caso de que Richard hubiera llegado en ese nivel y Fabián hubiera ido a media caña,
por haber competido en equipado. Ojo, competir en equipado y luego después en RAW, o sea, no sé cómo lo ha hecho, pero le ha ido bien. O sea, para qué decir que no? Solamente ha sacado 2 kilos menos que el regional anterior, si no me equivoco. O sea, el regional sacó 463,5 y en este 461,5. O sea, la verdad es que bastante rescatable, Fabián, buen trabajo. Eh, lo que sí, otro punto importante es que Richard dejó de lado lo que habíamos comentado en el preview del show acerca de los saltos enormes que tenía entre, por ejemplo, un primer y un tercer pedido. Esta vez los saltos han sido más apretados, obviamente ya de o sea, 10 kilos aproximadamente, sobre todo en sentadilla y en peso muerto, pero no terminó saliendo bien en peso muerto. Esos 190 en su segundo y en su tercer pedido no iban a subir de ninguna forma, por más ganas que le hubiera puesto. Eh, no sé qué habrá pasado, quizás el corte de peso le haya afectado, el viaje no lo sabemos, pero bueno, le pudo haber costado también el tercer puesto, porque si Stoss hubiera sacado ese último peso, ese último peso muerto, habría salido fuera del podio. Entonces, bueno, felicitaciones a Víctor, buen trabajo y una mención muy importante a Fabián y esa batalla cerrada entre Richard y Luis Sosa. Nada más que comentar de mi parte. Aparte de lo que ha comentado el ama, solo mencionar que Víctor quedó con el tercer puesto del absoluto también. Entonces fue una performance realmente excepcional para un atleta de -59, ¿no? Aparte de eso, no tengo nada más que agregar. Felicidades a Víctor, a Fabián y a Richard. Pasamos entonces a la categoría hasta 66 kilos, donde en el caso de los hombres comenzaron las sorpresas. El favorito a ganar la categoría, Luis Ferrari, quedó descalificado después de 3 intentos nulos de banca, particularmente controversiales. Ya después entraremos un poco más en detalle de exactamente qué pasó en sus pedidos. El primer puesto en este caso se lo llevó Dermalí Berrios con 562 kilos y medio de total. En segundo lugar, Jaime Centeno con 502 kilos y medio. Y en tercer lugar, Dyer Blas con 475 kilos. Una separación bastante pronunciada entre primero y segundo y tercero. Con Ferrari fuera, esos podios quedaron particularmente separados. Brandon pudo realmente solventar los problemas que había venido teniendo en peso muerto. Se quedó con un peso muerto de 200 kilos y le bastó más que de sobra para estar suficientemente lejos de Dyer. Dyer realmente ya no tenía cómo alcanzar a Brandon. A pesar de haber llegado a su último pedido con un 8 de 9, terminó fallando el último pedido. Y Dermalí tuvo una performance bastante aceptable, considerando que había estado días anteriores tanto de juez como apoyando con la organización del evento. Y nada, se quedó con 200 kilos de sentadilla, 127 kilos y medio en banca y 235 kilos en peso muerto. Me parece que Dermalí también compitió en equipado en la Copa Federación. Así es. Entonces, considerando todos esos detalles, realmente la performance de Dermalí ha estado bastante a punto. Y nada, sorpresiva la descalificación de Ferrari. Tengo entendido que su primera banca fue anulada por tema de profundidad de codos y las últimas dos me parece que fue por un tema del bloqueo de los codos más que la profundidad. Entonces quedó fuera al no poder meter ni una sola banca y el podio se ordenó de esa forma. ¿Algo que comentar, muchachos? Eh, la verdad que recalcar la sorpresa del tema de Ferrari, ¿no? A mí me pareció válida su primera banca, no... He visto bancas en la competencia que estaban un poco más altas, con los codos un poco más altos, ¿no? Y que fueron pasadas como válidas, especialmente de algunas chicas. Entonces, me sorprendió Obviamente no tengo la visión que tuvo el juez en el momento. Tengo la vista del video, en la que parece que sí pasa la articulación del hombro. Pero bueno,
Como ya mencioné, son cosas que decide el juez, no son cosas que decidimos nosotros. Y aparte de eso, bueno, todo quedó más o menos como lo esperábamos, en realidad. Teníamos a Dermalí como segundo lugar. Como Ferrari no pudo acumular un total por los tres nulos en banca, Dermalí se llevó la victoria, ¿no? Después tenemos a Brandon Centeno, que mejoró su total por 7,5 kilos. Y por último, bueno, en tercer puesto, mejor dicho, a Dyer, que también mejoró su total por 10 kilos. Así que enhorabuena a todos por su desempeño. A Armalí por la victoria y a Brandon y a Dyer por su mejoría respecto a las competencias anteriores. No sé si Darmalí tenga una mención, o sea, creo que se la merece en cuanto a su performance en equipado. Si bien no le ha ido muy bien en cuanto a sentadilla, o sea, que tengo entendido, hablando de equipado, él está buscando los 300, si le fue bien tanto en banca como en peso muerto. Ahora, sorpresivamente no le ha afectado tanto la performance que ha tenido en equipado a este campeonato. Obviamente esos 15 kilos de su primer pedido a su segundo, de 200 a 215, nulos en su segundo y tercer pedido, 215, sí le costaron 15 kilos en el total. Tranquilamente creería que hubiera estado casi con los 590 aproximadamente, si hubiera ajustado un poquito más ahí los números, pero la verdad es que no era necesario. O sea, luego de la banca, Dermalí pudo ir, la verdad es que tranquilo, sobre todo al peso muerto. Sobre Ferrari, tengo entendido, a ver, escuché por ahí que le habían dado nulo en una de sus bancas porque había iniciado el movimiento con el codo desbloqueado. Entonces, bajó, subió y bien bloqueado. Entonces, por eso técnicamente le dieron nulo por eso. No sé si será verdad, pero las otras sí tengo entendido que fue por la bajada. Ahora, de si fue válido o no, eh, como les digo, desde la perspectiva de unos videos o desde la perspectiva de la transmisión, no es posible saber con mucha certeza porque el ángulo está desde arriba. O sea, este tipo de grabaciones se tiene que ver literalmente al paralelo, al ras, a la altura del hombro. Entonces, si es más arriba, pues con la perspectiva podría cambiar eh, ahí qué tan abajo puede quedar el codo con respecto al hombro. Bueno, lamentablemente terminó siendo descalificado por el tema de la banca. Eh, Hubiera ganado tranquilo si es que hubiera al menos tenido la primera banca, pero bueno, lamentablemente no fue así. Y la verdad es que de Jaime, bueno, de Brandon, bastante grato la performance que ha tenido. Tengo entendido que es un PR en totales para él. Y bueno, para Dyer también la verdad es que una performance bastante sólida, un 8 de 9. Ese 207 la verdad es que quizás hubiera estado ahí, pero bueno. Nada, eso es todo por esta 6-6 de mi parte. Sí, es bastante controversial esa banca de Ferrari, pero como dijo Carlos, nosotros estamos viendo el video en replay y desde una cámara. Entonces, de alguna manera, la decisión de los jueces fue tomada y Ferrari quedó fuera. El podio fue el que ya mencionamos. Pasamos entonces a la categoría hasta 74 kilos, que también fue bastante interesante. Esta categoría siempre está apretada y sabíamos que iba a estar apretada en este caso. Y en efecto fue el resultado. Veíamos algunos, le tuvimos fe y veíamos venir a Brian como el posible campeón y en efecto Brian ha probado que después de todo el progreso que ha venido teniendo ha sido suficiente para proclamarse el nuevo campeón. Felicitaciones a Brian Blácido, nuevo campeón nacional de la categoría hasta 74 kilos. Segundo lugar, subcampeón nacional Álvaro Talledo con 635 kilos de total. Mencioné el total de Brian, 636, un kilo por encima de Talledo.
Y el tercer lugar fue para Jesús Mata en esta ocasión con 612.5 kilos. Un atleta que también veíamos en esta contienda, Alex Llovera, quedó en cuarto lugar, particularmente lejos de sus contrincantes con 597 kilos y medio. Bastante destacable la participación de Brian. La verdad, a pesar de haber fallado unos cuantos pedidos, pudo llevarse el oro en esta categoría. Eso ya te dice bastante del progreso que ha tenido. Salió a 8 pedidos, se hizo un IBI en su último pedido. Salió a saludar a los jueces porque ya había ganado con su segundo pedido de peso muerto. Y nada, o sea, realmente se quedó con el récord nacional de sentadilla, 246 kilos. Intentó batirlo nuevamente en el tercero con 248, pero fue anulado por profundidad. La banca me parece que sí no tuvo una muy buena sesión, abrió con 130 y luego falló 135 dos veces. Sin embargo, su peso muerto es bastante fuerte, así que fue más que de sobra para poder revertir los errores de la banca. En este caso, Talledo de alguna manera le abrió esas puertas con su peso muerto. Talledo abrió con 245 y luego falló 250 dos veces. Me parece que 245 era un poco alto como opener. Eso pudo haberle costado de alguna manera la energía que necesitaba para haber podido mover 250. De todas formas, si Talledo hubiera movido aunque sea uno de esos 250, cualquiera puede argumentar que Brian sí tenía 5 kilos encima. Sus 260, si bien fueron trabajo, no fueron un lift así al mero límite de su capacidad. Fue por eso que no necesitaba su último pedido para ganar y simplemente no salió a hacerlo. Con los 260 kilos, un salto de 15 kilos de su primer a segundo pedido, Brian ya había asegurado estar por encima de Talledo. Entonces, nada, muy buena decisión, muy buena jugada, la verdad, el segundo peso muerto de Brian. Y eso fue lo que lo posicionó. En el caso de Jesús Mata, intentó batir el récord de peso muerto con 300 kilos y medio. Sin embargo, no lo logró. Me parece que con esos 300 kilos y medio pasaba Talledo. No, o No, sea, ¿verdad? eso le hubiese añadido 15 kilos y medio, lo cual lo dejaba con 628, 7 kilos debajo de Álvaro Tallado. Así es, aún quedado un poco por debajo. El caso de Mata, me parece que nuevamente dificultades en su sentadilla y en la banca producto del corte de peso. Se ha quedado con 205, que es un peso que ha movido, ya perdí la cuenta de cuántas veces, y 122 y medio, que sí me parece que es de alguna manera una buena banca para Mata, porque suele quedarse en 115 o 120. Aún así falló sus terceros pedidos tanto de sentadilla como de banca y el peso muerto definitivamente no se presentó para él. El peso muerto siendo su arma más fuerte, eso definitivamente le quitó kilos a su total. Se quedó con 285 kilos y con el tercer puesto de esta categoría. ¿Qué pueden comentar de esto, muchachos? Bueno, primero que nada mencionar el salto brutal de Brian Blasio en el primer squat. Ese squat era prácticamente el ganar o perder para Brian. Y yo le pregunté a Guti, oye Guti, ¿por qué lo mandaste a saltar? ¿Cuántos son? 18 kilos y medio. Y Guti me dijo, bueno, es que si no lo quemo y al final no va a terminar sacando los 246, ¿no? Entonces obviamente es una jugada arriesgada, pero bueno, ahí hay una conversación coach-atleta que al menos yo desconocía y que parece que le funcionó bien en la estrategia del meet, ¿no? Y con esos kilos, o sea, sin esos kilos Brian no hubiese ganado probablemente, ¿no? De hecho, si no sacaba esa sentadilla, tal vez Mata podría apretarlo más para quitarle el segundo puesto, ¿no? Y bueno, aparte de eso, mencionar que Talledo realmente hizo muy buenos pedidos eh, en la sentadilla y en el press banca. Recuerdo que vi su primera sentadilla y dije, wow, tiene bastantes kilos todavía, ¿no? Y efectivamente sacó 7 y medio más, que no eran bastantes tampoco, pero al menos considerando su historial pasado de pedidos, ha sido una competencia en la que ha tenido un mayor ratio de pedidos acertados, ¿no?
Y de ahí respecto a Jesús Mata, la verdad que esperaba que con ese salto de 15 kilos y medio, al fin pudiese sacar los 300 kilos, porque dije, bueno, no se va a quemar tanto con el segundo pedido y va a ir de frente por los 300. Y eso fue lo que hizo, pero lamentablemente no estuvieron en el día y se quedó con esos 285. Aparte de eso, Alex Llovera no se quedó muy lejos. Creo que todos esperábamos una mejor performance por parte de Alex. Eh, Me parece que al menos nosotros lo habíamos puesto segundo o tercero, los tres. Y bueno, se quedó fuera del podio. De hecho, a 15 kilos del tercer puesto, lo cual ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Aparte que Alex tuvo un meet de 3 de 9, que no suele ser algo que Alex Llovera presente, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente mencionar que Alex estuvo lidiando con lesiones, también tuvo que cortar peso, entonces probablemente esto le haya jugado en contra para esta competencia, ¿no? Y efectivamente no fue como él lo esperaba. Y aparte de eso, mencionar que el final fue realmente súper apretado. Talledo abrió con 245, me imagino que con la intención de presionar a Brian. Los handlers de Brian tomaron la buena decisión de darle la victoria en su segundo pedido. Entonces, con ese segundo pedido de peso muerto en 260, Brian ya estaba por delante de Talledo, ¿no? Y Talledo ya no pudo levantar los 250 en su segundo y tercer pedido. Y con eso Brian ya ganaba, ¿no? Entonces decidió simplemente hacer un IBI, como dice Diego, salir a no hacer el peso muerto y dar un saludo a los jueces, ¿no? Y con eso ya Brian se llevó la victoria. Realmente una categoría súper entretenida de ver. Yo estuve viéndola de primera mano porque estaba atrás con Lucho y realmente fue increíble ver a todos los atletas de la 7-4 dando su máximo esfuerzo para quedar en el podio, ¿no? Especialmente la batalla entre Brian y Tayo. Nada más que mencionar. Solamente para complementar brevemente lo último que dijo Carlos, la jugada ahí de los handlers de Brian fue bastante buena, porque eso de alguna manera determina también. Quiero hacer énfasis en que no solamente tienes que estar pendiente de tu lifter, sino también pendiente de los lifters que están compitiendo contra el tuyo. El primer pedido de Talledo se vio bien luchado. Y si te das cuenta, Talledo iba antes. Esos 260 le garantizaban la victoria en caso Talledo falle, que era algo que de alguna manera los handlers ya tenían previsto, y creo que cualquiera que haya visto la transmisión también podía predecir sin mucha dificultad. El primer pedido de Talledo fue bien luchado. No fue un lift así al límite, pero sí fue particularmente más luchado de lo que te gustaría tener un primer pedido. Eso no solamente te quita espacio para seguir añadiendo kilos al total, sino que también te quita bastante energía. Entonces, esa jugada fue precisa. Con 260, Brian pasaba a Talledo en caso de que Talledo falle. Y si Talledo hacía los 250, aún así Brian tenía el peso muerto más fuerte. Y simplemente era cuestión de esperar a que salga Talledo y cargar la barra con los kilos exactos, sabiendo que Brian ya tenía la ventaja del chip en la sentadilla. Entonces, nada, espléndida jugada ahí. La verdad es que sí, o sea, concuerdo con varias cosas. Vamos de atrás hacia adelante. O sea, tengo entendido, bueno, que Llovera no llegó en su 100% en cuanto a temas de salud. O sea, eh, en ese sentido, bueno, no sé si sea excusa para el 3 de 9, pero algo pasó mal. Entonces, estoy seguro que Alex ya de acá a un futuro podrá saber qué fue lo que pasó mal, o sea, qué salió mal, por qué salió mal, y tranquilamente lo va a poder corregir. Entendería que obviamente el corte de peso desde casi 80 kilos hasta 74, eh, pues sí pudo haber afectado en cuanto a la performance que pudo haber tenido. Entendería que eh, si pudiera mantenerse 1, 2, máximo 3 kilos por encima, creo que podría estar mucho mejor para la siguiente competencia. Bueno, en cuanto a Mata,
Bueno, al final sí tenían razón. O sea, creo que al final en el preview show dos dijimos que sí, dos dijimos que no, sobre si llegaba a los 300 kilos. Lamentablemente no llegó. Eh, pero bueno, ahora ya acá lo importante. Sí concuerdo mucho con Carlos de que eh, Talledo hizo no excelentes pedidos, pero sí mucho mejores pedidos en sentadilla y en banca de los que suele hacer. Eso para tenerlo clarísimo. Que Talledo haya llegado con un 4 de 6 al peso muerto, ya lo ponía en una situación interesante de cara a la competencia directa con Brian. Ahora, no sé si habrá escuchado el podcast anterior o no, pero eh, el hecho de que haya abierto más ligero de lo normal podría, bueno, darnos a entender de que se dio cuenta del error que estaba cometiendo al abrir súper pesado. O sea, ir conservador, ir tranquilo, guardar unos cuantos kilos, pues hasta la banca, muy bien. Creo que para el peso muerto dijo, acá tengo que presionar porque si no pierdo. O sea, creo que entró un poco la desesperación en cuanto al opener. Obviamente intentó poner ya presión sobre Brian y Brian la verdad es que estaba en su mundo. O sea, Brian salió a hacer lo que tenía que hacer. La verdad es que no sé si habrá visto el primer pedido de Talleo, no lo recuerdo, pero él estaba tranquilo, sentado en su silla, escuchando su música, lo llamaba y se iba literalmente a hacer lo que tenía que hacer con la barra. Eh, justo recuerdo que hablé con Josué sobre eh, un poco de spoilers acerca de lo que podría ser Brian y así entre broma y broma, o sea, me dijo que Brian pensaba sacar el récord de sentadilla en el segundo pedido. No me lo creí. O sea, cuando vi que Brian iba a abrir con 227 dije, no creo que salte a 246. Nos cayó a todos la boca. O sea, saltó, lo hizo. Los 248 yo los hubiera dado válidos. O sea, a mi parecer. O sea, el tema le dieron nulo por la bajada, eh, pero yo consideraría que quizás sí bajó lo justo y necesario. Pero bueno, al final los jueces decidieron y nada, simplemente ahora esperemos una nueva batalla así de apretada de aquí adelante. Tengo entendido que los primeros cuatro puestos entenderán que salió mal, podrán corregirlo y esperemos verlos enfrentados nuevamente porque es lo que nos gusta, la verdad. O sea, batallas así apretadas y de divertidas. Definitivamente sí. Y solamente para mencionarlo, por ahí en las redes sociales de Alex comentó algo de Jesús Mata moviéndose a la 8-3. Así que a lo Claro, mejor por ahí, sí, quién sabe, pero estoy seguro de que a Mata le iría mucho mejor en la 8-3 que en la 7-4. Mata es más alto que yo incluso. Mata es bastante alto. Entonces, para la 7-4, y no es que esté flaco, o sea, Mata está realmente decentemente musculado, por no decir bastante. Entonces, yo no tengo idea de dónde sigue cortando hasta la 7-4. Así que ya veremos qué deciden. Todavía faltan varios meses hasta la siguiente competencia. Así que tendrá ahí su momento de reflexión. Y si decide hacer el paso a la 8-3, tampoco lo va a tener fácil. Así que creo que este es el interludio perfecto para comenzar a comentar sobre la categoría hasta 83 kilos, que también estuvo particularmente divertida. Acá algo que sí sorprendió bastante fue la extraordinaria performance de José Barrera, también conocido como Chicho. Realmente es una performance que todos veníamos esperando desde hace ya mucho tiempo y que simplemente no se daba. Por X o Y motivos simplemente no se daba y José terminaba poniendo el mismo total una y otra y otra y otra vez. Hasta el punto de casi quedar descalificado en la última competencia. Esta vez José literalmente borró absolutamente todos esos errores, cerró muchas bocas y con un 9 de 9 y con un 725 kilos de total más que dominante en la categoría, se llevó el oro y es ahora el nuevo campeón nacional de la categoría. Así que felicitaciones a José. Segundo lugar, Junior Thomas con 640 kilos y en tercer lugar, Diego Trujillo, yo, con 635 kilos de total.
Mención honrosa a Mauricio Gómez, que dio una pelea brutal por el tercer puesto. Mauricio viene desde Arequipa y no estaba en el radar de absolutamente nadie. El total nominado que tenía era particularmente bajo, hizo 590 en el Regional Sur, que es un total bastante aceptable, pero aún así era bastante lejos de todos los que estaban liderando esta manada, y pues terminó realmente dándome el susto de mi vida. Y nada, metiéndose en la pelea por el tercer puesto. Y tampoco tan lejos de Junior. La diferencia entre el segundo y tercer puesto ha sido de 5 kilos. Y entre el tercer y cuarto puesto es 7 kilos y medio, que en realidad es bastante más corta de lo que aparenta en papel. La única performance bastante dominante fue la de Chicho, que sí quedó en primer puesto y por bastantes kilos, pero el segundo y el cuarto han estado particularmente apretados. ¿Qué pueden decir de esto, muchachos? Vamos a ir soltando algunos bullets. Vamos a dejarte a ti y a Carlos al final, para que sea el plato fuerte. La verdad es que sí, o sea, Barrera nos cayó en la boca a todos. La verdad es que en cuanto a la selección de pedidos, muchísimo mejor en cuanto a abrir un poco más ligero. O sea, recordemos que en el episodio pasado habíamos comentado de que Chicho se movía entre 7 kilos y medio y 12 kilos entre el primer pedido de sentadilla y el tercero. Ahora la diferencia fue del primero al tercero 25 kilos. Claro. Y fue un salto del primero al segundo de 10 y del segundo al tercero de 15. 15. O sea, igual aunque hubiera perdido los 235, quedaba sobrado. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo ha sido 85 kilos. Entonces, así de abierto ha sido el resultado. Eh, Sorprendente esos 320, la verdad. Le dije a Chicho, bueno, pensé que se iba literalmente a desmayar. Pero bueno, en este caso, lo siguiente sorprendente fue lo de Junior. El haber dado, o sea, el haber competido 2 semanas antes en el Mundial, o sea, no le ha bajado la performance. O sea, no sé cuánto sacó en el Mundial. Subió su eh, performance. 632 y medio, sacado más que en el Mundial. Ha Sí. sacado más que, exacto, tomando buenas decisiones, mucho mejores decisiones. Este, pudo haber, eh, pudo haber ido al tercer pedido de banca, o sea, y con eso creo que se quemaba para el peso muerto. Decidió no ir, no acercarse al tercer pedido de banca, fue lo más sensato y llegó, la verdad es que tranquilo, al peso muerto. Si es que creo que se hubiera quemado, ahí me imagino que Diego pudo haber tenido una posibilidad de haber escalado hasta el segundo, pero Junior hizo bien las cosas, tomó buenas decisiones y de sorpresa, o sea, entre broma y broma le digo, oye, ¿cómo hiciste para poder llegar entero luego del Mundial hace 2 semanas? Se rió nomás. Pero bueno, espero que esta vez sí haya sido el asentamiento de Junior ahora sí en la 83. Tengo entendido que aún le falta llenar la categoría. Sé que lo va a hacer de forma ya un poco más progresiva y veremos cómo llega a su próxima competencia. Antes de hablar de Diego, bueno, primero de Mauricio. Mauricio obviamente viene desde Arequipa del Club Inter. Estuve conversando con algunos de ellos en la competencia. Eh, Más o menos me había comentado de que él estaba entrenando sin equipo. O sea, era más o menos la información que yo tenía. Entonces, él ya migrar a cinturón, rodilleras, o sea, ya estar bien armado, pues la verdad es que terminó siendo una sorpresa. El as bajo la manga del Club Inter de Arequipa. Obviamente ellos tuvieron, o sea, han tenido sorpresas, sobre todo en categorías pesadas, tanto en la 93 como en la 105. O sea, eran personas que la verdad es que no teníamos mapeadas. Y dicho y hecho, pues al final Diego terminó quedando tercero porque Mauricio no bloqueó las rodillas. La barra subió, El agarre también. el agarre, claro. O sea, recuerdo, o sea, al momento de que más o menos ya estaba prácticamente detenido, tenía las rodillas medio desbloqueadas, al final las terminó bloqueando y las desbloqueó. Ya Entonces, soltó. sí, entonces ya, bueno. Eh,
Recuerdo que también tuvo otro inconveniente con el tema de las medias. Si se recordarán, pues, sí, pues tuvo que cambiarse de medias por un logo no permitido, pero al final no terminó desconcentrándolo. Entonces, pero bueno, la verdad es que ahora sí vamos a tener a Mauricio mucho más eh, pendiente, ojeado de qué es lo que puede hacer. La verdad es que, como les digo, el Club Inter ha traído buenas sorpresas, tanto en la Copa Federación como en este Nacional. Bueno, sobre Diego, voy a dejar a ustedes que hablen de Diego. La verdad es que un performance de lo que tengo bastante bueno. O sea, un 9-9 sólido, sólido, sólido. Muy buenas decisiones. O sea, la verdad es que poner 2,5 kilos menos en todo le hubiera costado, sí, ya ahí el tercer puesto. Pero bueno, dejaré a ustedes que hablen sobre cómo lo han vivido. Bueno, primero que nada mencionar a Mauricio Gómez, que realmente fue el dolor de cabeza para nosotros en la competencia. Cuando hizo squat de 230 y que abría el press de banca con 135, ya dije, uy, algo anda mal acá. No estaba, o sea, de hecho tenía un Excel, tengo un Excel donde hago, bueno, Diego y yo tenemos un Excel, ¿no? Donde hacemos todos los cálculos y ni siquiera tenía apuntado su nombre, ¿no? Entonces fue algo que tuve que agregar durante la competencia para poder ir viendo ahí los cálculos y eso. Y nada, la verdad, como menciona Lucho, se quedó muy cerca. De hecho, creo que solamente necesitaba 260. No sé si no le habrá dado el tiempo de hacer el cambio de pedido porque él tenía la ventaja del peso corporal. Porque él salió directamente después de Diego. Entonces, bueno, no sé si no le habrá dado el tiempo o si a veces te dicen que no puedes, ¿no? Cambiar de pedido. Eh, y Yo nada, creería que esos simplemente fue 262 y medio. que Dime. Joe, creo que Joe y Raquel, o sea, estuvieron sacando cálculos por él. Creo que ahí sí hubo un pequeño error de cálculo. Quién sabe si los 260 hubiera pasado lo mismo o no. No lo sabremos jamás. Pero bueno, al final terminó el desenlace así. Exacto. Y bueno, este, nada, mencionaba que esos 262 y medio en realidad parecía que por fuerza sí estaban. En realidad el agarre fue lo que le terminó fallando a Mauricio en ese momento y gracias a ello Diego pudo llevarse el tercer puesto. Acá teníamos una gran desventaja que era que no teníamos la última palabra, ¿no? Entonces teníamos que exprimir al máximo los kilos que tenía Diego en el peso muerto y ese número era 260, que era un número que Diego hasta ahora no había sacado en competencia. Su PR era 257 y medio, si mal no recuerdo, el año pasado. Entonces, si bien es cierto que no era un número extremadamente alejado de su PR, eran 2 kilos, 2,5 kilos más, igual era un número que él nunca había sacado. Entonces le pregunté a Diego, Diego, ¿cuánto puedes sacar hoy? Y me dijo 260. Entonces fui con toda la fe del mundo a apuntar esos 260 en mesa. Y si han visto la repetición de los 260, creo que todos podemos estar de acuerdo que a Diego no le cabía ni un pajarito más encima. Sí, Realmente estuvo ha muy sido al límite. los lines más potentes de toda la competencia. ¿Cómo, cómo? Ha sido uno de los grindeos más Sí, exactos. definitivamente. La verdad que la barra despegó algo rápido y después como que de las rodillas al final yo lo vi como 3 horas. En lo que la barra subía, 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 pero no dejaba de subir y nunca descendió. Llegó bloqueó bien las rodillas, bloqueó bien los hombros, entonces era un pedido válido, ¿no? Y nada, de ahí como menciono, quedamos a la deriva de qué iba a pasar con Mauricio. Falló su tercer pedido, entonces eso dejó a Diego tercero y a Mauricio en cuarto lugar. De ahí, respecto a Junior, de verdad, yo estaba tan sorprendido que hasta fui donde Junior y le dije, oye, no sé cómo has hecho, pero me has dejado boca abierto con tu performance hoy día, porque en el Mundial sacó 632 y medio, y después de turistear, después de haber dejado, digamos, de haber gastado todo su tanque en el Mundial, de hacer un viaje súper largo, de regresar a entrenar, o sea, ¿cómo haces para sacar
7.5 kilos más respecto a lo que hiciste hace 2 semanas, ¿no? Es algo que no entra en mi mente y en realidad creo que si a cualquier persona le preguntas el escenario de Junior y le preguntabas, ¿crees que va a sacar más o menos? Yo creo que la mayoría de gente te hubiera respondido que iba a sacar menos. Pero no, no nos cayó la boca, ¿no? O sea, sacó 6.40 y con eso se llevó la victoria, perdón, se llevó el segundo lugar. 5 kilos por encima de Diego. Que de todas maneras Diego hubiese tenido que levantar al menos 2.5 kilos más por el tema del peso corporal. Pero de todas formas, enhorabuena a Junior por su performance en la competencia. Me imagino que hasta él estaba un poco inseguro de lo que iba a pasar por la incertidumbre del performance que iba a tener, pero felizmente para él fue muy bueno, ¿no? Y de ahí respecto a Chicho, realmente estoy muy feliz por Chicho, porque ahí también en la competencia le dije que al fin ha podido poner en plataforma los números que podía poner, ¿no? Era algo que no había podido hacer en las últimas competencias y por fin pudo tener un performance que realmente representa la fuerza que él tiene, ¿no? Y nada, realmente espero que lo dé todo en el sudamericano también, porque de todas maneras que está al alcance de un podio a nivel sudamericano. Y bueno, aparte de eso, a ver si se me está escapando algo. Bueno, creo que nada más que añadir. Aparte de que a Diego le exprimimos hasta el press banca. En la sentadilla tal vez podríamos haber exprimido un poco más 2.5 kilos tal vez. Pero fuimos a lo seguro para sumar, bueno, mejor, como dijimos hace un rato, no mejor sumar 5 kilos que perder 7,5. Y bueno, nada. Como dato curioso sobre el peso muerto de Diego, fue tan largo que de tanto gritar por tanto tiempo se me reventó una vena del ojo. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, Diego, coméntanos cómo ha sido tu experiencia en sí. Sí, antes de eso, para que no se nos pase, otras sorpresas que realmente nos olvidamos de comentar fue la ausencia de tanto Sander como Batantes, que eran dos personas que de alguna manera también teníamos mapeadas para estar dentro de la pelea y simplemente no se presentaron. Tengo entendido que Sander por temas de salud y Gabriel no estoy muy seguro. Me han dicho por ahí que simplemente va a ir de frente al sudamericano como junior, que pensaban que esta competencia era de alguna manera un requisito medio clasificatoria, pero luego de que se enteraron de que no, ya prefirieron hacer una preparación más larga hacia el sudamericano. Entonces, Solo dicho eso, una cosita. Sander eh, me comentó aparte de eso que tuvo un tema familiar. Entonces, por ese tema familiar decidió que era mejor priorizar únicamente el tema familiar, obviamente, ¿no? En lugar de ir a la competencia. Así que solo mencionar ese dato. bueno, ya habrán otras oportunidades en las que esos dos puedan estar metidos en el mix. Ahora, en realidad, de acuerdo a lo que teníamos previsto, iba a estar entre Junior y yo, y de la nada salió Mauricio Gómez a sorprender a absolutamente todos y a realmente pelear bastante por el tercer puesto. El caso de Junior, yo también, o sea, somos tres acá y los tres le hemos preguntado, creo. Yo también le pregunté, ¿cómo diablos has hecho para recuperarte en 2 semanas? Y también se rió y me dijo, la verdad que no tengo idea. Pero nada, o sea, queda la anécdota y realmente felicitaciones para él. O sea, ha tenido una muy buena performance y como dice Luis, ha tomado muy buenas decisiones, la verdad. Ha sido bastante bueno lo que ha hecho en plataforma. Y tanto así que en un momento, dado el contexto con Mauricio, Carlos se me acerca y me comienza a preguntar cosas de acuerdo a los pedidos en base a Junior y en base a Mauricio. Y de frente yo le digo, sabes que ahorita olvídate de Junior, vamos a defender el podio. Porque Mauricio estaba cerca y Junior estaba no extremadamente lejos, pero sí era un riesgo que de alguna manera no podíamos correr. Y en efecto no podíamos correrlo, porque como dice Luis, ese peso muerto, ese último peso muerto ha sido muy justo. O sea, realmente no tenía de dónde sacar kilos en el peso muerto. Como dice Carlos, en la sentadilla posiblemente sí. No ha sido mi mejor sesión de sentadilla, la verdad. Tuve algunos inconvenientes
al momento de sacar la barra. La altura de ese rack me quedaba un poco extraña, la verdad. No quiero que sea una excusa, simplemente sentía, además de que sentía la sentadilla un poco fuera de lugar, simplemente no sentía la espalda tan compacta al momento de salir. Y por eso preferimos ir a lo seguro, 2,27 y medio. Estoy seguro que sí cabían 2,5 kilos más, hasta quizás 5, pero eso hubiera definitivamente costado energía que definitivamente necesité en el peso muerto. Así que, en efecto, creo que ha sido una muy buena decisión. Creo que todas las decisiones que tomamos ahí estuvieron bastante buenas. La banca, exprimir todo lo que tenía. La banca no es mi levantamiento más fuerte, pero aún así se pudo poner una banca decentemente alta, entre comillas, para mí al menos. Y el peso muerto, sí, el peso muerto ha sido una de las experiencias más locas y divertidas que hemos tenido. Ya teníamos planteado el escenario con Carlos, o sea, sabiendo el calibre de peso muertista que es Junior, y en este caso no teníamos considerado a Mauricio, pero ahora enterándonos de realmente también lo bueno que es en peso muerto, ya habíamos considerado ambos casos, ¿no? O sea, el que yo salga al final y tener que cargar la barra con lo mínimo necesario para ganar, o que yo tenga que salir primero y que tengan que presionar a los demás a pulear algo que no puedan levantar. Y se terminó dando el segundo escenario. Hasta el segundo peso muerto, Mauricio y yo teníamos exactamente el mismo total, pero él me ganaba por peso corporal. Entonces, ahí directamente, recuerdo que Carlos me preguntó, o sea, porque creo que Mauricio, no estoy seguro de cuánto había puesto en su primer pedido, luego hice el cambio. Y nada, era salir primeros o salir primeros. No podíamos esperar más. Yo sí sabía que no tenía más de 260. Y creo que esa sí es una ventaja que de alguna manera ha tenido Carlos como handler, el de poder preguntarle directamente a tu lifter, oye, ¿cuánto tienes? Y que te diga exactamente el número que tiene. Pues definitivamente nos jugó a favor. Y como digo, era exactamente lo que tenía. Y sí estaba decentemente seguro de que lo tenía. Sabía que la probabilidad era casi mitad, pero tirando más para positiva. Por eso fue que le dije ese número. Y eso fue de alguna manera lo que nos dio el tercer puesto. Esos 260 fueron eternos, se sintieron eternos también. Y obligaba a Mauricio a tener que pulear posiblemente más de lo que ha puleado en su vida. Y como dice Luis, lo logró, pero terminó siendo anulado por un tema de bloqueo de las rodillas. Me parece que también tuvo una tarjeta de un lado, de uno de los laterales en su segundo pedido. Después de haber visto la transmisión, eso es lo que yo no vi desde atrás, porque desde atrás yo vi su segundo pedido y lo vi particularmente fluido. Y por eso mismo le dije a Carlos 260, porque sabía que tenía 257 y medio. No estaba de 100% seguro que tenía 260, pero por cómo vi sus 252, pensé que este muchacho definitivamente, si salgo con 257 y medio, me va a ganar. Entonces, pero viendo la transmisión de frente, sí se ve que su mano, creo que fue la derecha, se comenzó a abrir un poco y la barra se le ladea hacia un lado y termina desbloqueando una sola rodilla, básicamente para apoyar la barra ahí. Entonces tuvo una tarjeta de un lado, pero no del otro. Entonces ese pedido fue válido. Pero en el último sí vimos que fue de ambos lados. Desbloqueó ambas rodillas básicamente para apoyar un poco la barra ahí porque se le estaba yendo de las manos. Entonces el pedido terminó siendo nulo y se quedó con 627,5 kilos de total. Pero nada, dio una sorpresa, la verdad, como dice Carlos, un dolor de cabeza. Pero nada, extraordinario atleta. Ambos nos felicitamos al final. Y nada, ha sido una de las peleas más divertidas que he tenido, la verdad, hasta ahora en los años que vengo compitiendo. Y me alegra ver crecer la 8-3 de esta manera. O sea, gente que venga de otros lugares, en este caso del sur. Y nada, los del sur, por favor, posteen más en redes sociales para tenerlos en el radar, porque no sabíamos absolutamente nada de Mauricio. Pero esto de o sea, venir de incógnito y que nadie sepa nada, de pasar desapercibido, solo se puede hacer una vez. Así que Mauricio ya está en el radar de todos, definitivamente, de todos los 8-3. Y lo mismo con todos los que han venido de Arequipa, porque como dice Luis, han venido varios y bastante fuertes. Entonces, nada, no es broma lo de utilicen más sus redes sociales, porque es parte de poder también difundir el deporte, fuera del tema de la data y de espiarlos y stalkearlos.
Un poco más de también difundir el deporte también por esos lugares donde a veces no se sabe que hay tantos atletas, pero en efecto hay varios atletas y hay atletas bastante fuertes. Hay talento, simplemente que no están expuestos. Entonces, nada, para fomentar un poco eso y nada más. Si no hay nada más que decir, muchachos, pasamos a la 9-3. Vamos. Vamos, Nos vamos entonces a la 9-3, donde el nuevo campeón nacional es Andrés Sato, con 687 kilos y medio. Bastante lejos del segundo lugar, José Pacheco con 650 kilos. Y no tan lejos del tercer puesto, Jesús García con 647 kilos y medio. Esa pelea entre Pacheco y Jesús estuvo particularmente divertida. Sato sí estuvo bastante por delante, tuvo un muy buen meet. Solamente falló su opener de banca, que lo repitió en el segundo pedido y no tuvo ningún tipo de problemas. Me parece que fue por un tema de órdenes, que se saltó la orden y por eso perdió su primer pedido de banca. De no ser por eso, hubiera tenido un meet completamente perfecto. Aún así, 687 kilos y medio de total. Es un total bastante alto para la 9-3 acá en Perú. Y felicitaciones a Sato, que no ha venido del mejor momento realmente en lo personal, pero aún así ha podido poner un total brutalmente imponente en la categoría. Ahora, entre Pacheco y Jesús, sí creo que hay tema de debate. Jesús está muy cerca a Pacheco y Jesús logró meter su tercera sentadilla, 260 kilos, que es la sentadilla, es el arma más potente que tiene Jesús. Pacheco se quedó con 240 y ahí tenía una ventaja de 20 kilos. Sabemos que el peso muerto no es el fuerte de Jesús, así que de alguna manera eso iba a ser terreno de Pacheco. En la banca han quedado bastante parecidos. Pacheco quedó con 150 y Jesús quedó con 155 en su segundo pedido. Falló 160, que quizás hubieran cambiado la historia. Fue una pelea bastante intensa esa banca, sí, sí recuerdo haberla visto, pero al final no se llegó a concretar. Y teniendo toda esa ventaja, al final Pacheco logró reducirla en el peso muerto. Jesús abrió con 232 y medio y Pacheco con 242 y medio. Acortó la ventaja, pero aún así Jesús estaba encima. Jesús llegó a hacer un salto de 12 kilos y medio a 245 y los falló. Pacheco hizo un segundo peso muerto de 260 kilos y con eso ya estaba encima de Jesús. Sin embargo, Jesús por algún motivo tomó la decisión, o bueno, sus handlers tomaron la decisión de saltar 10 kilos de sus 245 fallidos a 255 kilos. Y que evidentemente falló. Esos 245, si Jesús los repetía y los lograba hacer, creo yo que hubieran sepultado a Pacheco. Sí. Creo que Pacheco con eso hubiera necesitado 262 y medio. lo que falló. Lo que falló. Entonces, sí, con más razón. No, honestamente no tengo ni la más remota idea de por qué decidieron saltar 10 kilos del segundo o tercer pedido de Jesús, pero bastaba con que lo repitan y lo hagan y posiblemente la historia sería diferente. Segundo pedido de Pacheco se movió bastante bien, pero sí se notaba que no tenía tantos kilos encima. Me parece que su último pull fue únicamente porque ya tenía asegurado el segundo puesto, después de que Jesús haya hecho ese salto de orígenes desconocidos y que lo haya fallado. Entonces decidió saltar 272, a 272 kilos y medio, supongo que para el club de las 600 libras, no lo sé, pero falló y se quedó con 650 kilos de total. ¿Algo que puedan comentar, muchachos? O sea, la verdad es que bastante agradable el primer puesto de Sato. Como más o menos lo tenía pensado, su performance fue pues parecía mayor, si no me equivoco, al del año pasado en la Spartan Six. Entonces, eso la verdad es que le bastó y le sobró como para poder coronarse en el primer puesto. Eh, la verdad es que sigo pensando todavía en la decisión de pedidos de Jesús. No le encuentro eh, mucha lógica a los últimos dos saltos. Pero bueno,
Eh, la verdad es que como se dijo en el preview show también, si Jesús empezaba a dejar puertas abiertas en sentadilla, no lo hizo, y en banca, Pacheco se podía colar y dejó una puerta chiquita en banca. Esos 5 kilos que perdió en banca pudieron haber hecho la diferencia sobre todo en peso muerto. Ahora, esperaría, no sé si es que él ha podido. Yo creo que sí él ha sacado, por ahí me han dateado que había sacado como más de 245 en entrenamiento, obviamente con material calibrado. Creo que eso, bueno, por eso es que su entrenador, Jacob, decidió ponerle ese peso. Eh, no sé si hubiera sido, como te digo, la decisión de ponerle 255 este, como tercer pedido. O sea, bastaba incluso repetirlo o ponerle 247 y medio como para ya poner en muchos aprietos a Pacheco. Entonces, ahí creo que hubo un error de cálculos. Muchas felicidades para Pacheco. Creo que yo lo dije, te lo dije, Pacheco. Te ibas a quedar segundo y dicho y hecho. Pero bueno, en ese caso, nada más que comentar. Espero que Jesús pueda agarrar ese punto de mejora, nunca mejor dicho, por el tema de la garra y del grip que tiene. Eh, Como les digo, esos kilos que gana en press banca por tener los brazos cortos suelen costar también en el peso muerto. Entonces, en la medida que él pueda mejorar eso, creo que podría mejorar muchísimo más ese total que tiene. Eso es todo. Bueno, yo estoy ayudando a Pacheco como su handler y la idea era clara, ¿no? Tratar de sumar los kilos que pudiéramos en el squat y en el bench para después puliar lo necesario para quedarnos con el segundo lugar, porque, bueno, sabíamos que Sato está un poco lejos del radar, ¿no? Entonces, eh, al final de la competencia estamos en una posición en la que realmente íbamos a tener que pulear un poco más de lo que esperábamos, que íbamos a necesitar, eh, porque con el segundo pedido de Jesús García hubiésemos necesitado esos 272.5 que Pacheco falló. Y dicho esto, también el PR de Pacheco en competencia es 270. Entonces era un número que no solamente era alto para Pacheco, sino que también nunca lo sabía hacer en competencia. Por ese motivo, también a mí me sorprendió bastante el salto de 10 kilos de 245 a 255, lo cual nos hubiese obligado a cargar 282.5 kilos en la barra para quedarnos con el segundo puesto. Entonces, ese número ya era demasiado lejano para Pacheco, o sea, en, había 0% de posibilidades de que lo sacara. Era imposible que esté en el día esos 282 kilos y medio. Entonces, después de ver que Jesús García falló su tercer pedido de peso muerto, simplemente Pacheco me dijo, le dije a Pacheco, Pacheco, ya que es tu segundo, ¿qué quieres hacer con el tercer pedido? Y me dijo, no sé, pon lo que quieras. Entonces, yo tenía en mente que su PR era 270, entonces dije, bueno, vamos por un PR de 2,5 en competencia, que no estaría mal. Entonces puse 272,5, le dije, bueno, Pacheco, te he puesto 272,5, y ahí Pacheco fue súper hypeado porque sabía que ya había quedado segundo y porque sabía que potencialmente podía sacar un nuevo PR en competencia, ¿no? Entonces trató de sacarlos, en realidad estuvo muy cerca de obtener esos 272 kilos y medio, pero los falló, no sé si por fuerza o por agarre, o sea, la barra se le terminó soltando, pero se le soltó porque se quedó prácticamente bloqueado, o sea, se quedó a nada de bloquear y se quedó tanto tiempo ahí que ya simplemente soltó la barra. Eh,
Y nada, con eso Pacheco quedó segundo, Jesús García en tercer lugar. Otra persona, otro arequipeño que nos dio dolor de cabeza fue Andrés Rodríguez, que tampoco lo teníamos mapeado, que me parece que era del mismo equipo que Mauricio. Del- Sacó 235 sentadillas, 145 en press banca, y la verdad, para mí también era un misterio que iba a sacar del peso muerto, porque es un tipo de brazos un poco largos, torso corto, o sea, en la sentadilla lo veía súper súper paralelo al piso, obviamente no paralelo, pero su torso se inclinaba un montón. Entonces dije, bueno, este pata va a ser un peligro para el peso muerto. Y bueno, si bien es cierto que tuvo un peso muerto fuerte, eh, está para mi suerte y la de Pacheco por debajo, ¿no? Entonces, él quedó cuarto con un total de 630 kilos. Y en primer lugar, que no lo he mencionado, que quedó Sato, ¿no? Que enhorabuena, Sato, felicidades. Creo que todos estamos muy felices por ti. Y nada más que agregar, me parece. En verdad, al final fue simplemente ver qué necesitábamos con Pacheco y felizmente con el segundo pedido ya habíamos cerrado eh, ese tema y no habían más decisiones por hacer. Interesante la 9-3, la verdad. Ahora pasamos a la 105, que sí tuvo una pequeña sorpresa, porque el que venía va con bastante apoyo, bastante seguridad de poder quedar primero, pues no quedó primero. El actual campeón de la categoría hasta 105 es ahora Giampiero Pichus con 710 kilos y medio de total. En segundo lugar viene el ex campeón Jaime Ortiz con 690 kilos de total. Y en tercer puesto, Gerald Chuquipiondo desde Pucallpa en su primer nacional, en tercer puesto con 642 kilos y medio. Realmente bastante formidable la participación de Gerald y más aún la de Giampiero. Esta vez ha hecho saltos bastante más coherentes respecto a los que hizo la última competencia, que sí le costaron muchos, muchos, muchos kilos en su total. Aún así, creo que no todos lo veíamos llegando en este pico de forma. 710 kilos y medio es bastante equiparable a lo que ha puesto Jaime en el pasado en muchas ocasiones. Y en esta ocasión, Jaime no tuvo la mejor competencia que ha tenido. Falló varios pedidos, se quedó con 4 de 9 y falló dos de sus pesos muertos, que es su mejor levantamiento. Mientras que Giampiero se quedó con 262 kilos y medio en sentadilla, 173 kilos en banca, nuevo récord nacional, y 275 kilos en peso muerto. No le alcanzó a Jaime para poder pasar a Giampiero. Me parece que lo intentó en su segundo pedido de muerto, y en el tercero, pero simplemente no, la fuerza no estaba ahí. Vi esos pedidos y simplemente se le dificultó el bloqueo en el segundo pedido y en el tercero ni siquiera lo llegó a levantar del piso. ¿Algo que puedan decir de los 105? A ver, mira, sobre Jaime, obviamente no ha llegado al 100%. Obviamente, bueno, a raíz de las publicaciones que le hacía en sus redes sociales, ha llegado tocado, lesionado. Eh, Entendería que también con algún problema de salud, pero lamentablemente, pues sí, según lo pronosticado para nosotros en el preview show, fue una sorpresa para todos. O sea, la verdad es que Pichus ha hecho una buena performance. O sea, no hay más que decir. Y Jaime, la verdad es que deseando mucho que dejando mucho que desear. Entonces, entendería que es un punto de quiebre para Jaime para que sepa que no está solo en la categoría. O sea, ya a partir de ahí creería que podría ajustar muchas cosas para poder mejorar. Sobre todo, obviamente ese salto de 250 a 277 en sentadillas le costó el primer puesto. Ese salto de 150 a 160 le costó el primer puesto prácticamente.
y ese salto sobre todo en peso muerto. La verdad es que no necesitaba 306, ¿o sí? Sí, no, necesitaba sí, los 311. Sí. Sí. Bueno, al final los 311 no terminaron, me parece que a las justas despegando del piso y bueno, todos sabemos lo que pasó. La verdad es que otra sorpresa también la de Gerald. Bueno, como me decía Carlos, al final Gerald terminó puleando por el tercer puesto, dicho y hecho, y terminó pasando así. Muchas felicidades también para Gerald por ese gran progreso que ha tenido en este, entendería, corto tiempo dentro del powerlifting competitivo. Entonces, esperemos, como les digo, ver una mejor performance de Jaime, mejores números y mejores decisiones, creo que ya aprendidas para Pichus, y un Gerald que la verdad es que va a tener hambre de querer escalar mucho más en el podio. Definitivamente sí. Ha estado bastante buena esta categoría. Y como tú dices, algo que sí veo recurrente en Jaime es ese salto de 10 kilos en la banca, que sigue fallando. A lo mejor simplemente que salte 5 o 7 y medio. Eso podría haber hecho una gran diferencia para esta competencia al menos. Creo que le va a servir como aprendizaje. Jaime es bastante fuerte y en efecto en redes sociales de alguna manera daba a entender que le ha dado esa motivación que necesitaba de sentirse de alguna manera. Debe ser aburrido estar quedando primero siempre y sin siquiera competencia que te pise los talones. Así que en esta ocasión ha llegado Giampiero. Y algo que también me parece que fue controversial en esta categoría fue Alexander Soto quedando descalificado por fallar sus 3 pedidos de peso muerto. Si le hubieran dado válido un solo pedido, hubiera tenido 672 kilos y medio y hubiera sido tercer puesto bastante por encima de Gerald. No sé qué tan de acuerdo estoy con esas decisiones en su peso muerto, la verdad. Los dos primeros sí me parecieron bien anulados, no voy a decir que no. El último realmente sí me pareció válido, pero eso fue viendo la cámara y en el replay, la repetición. Entonces, posiblemente los jueces y jurados han tenido alguna visión extra que nosotros no, pero al final decidieron anularle los 3 pedidos. También le anularon una sentadilla con 270 kilos. Impresionante, nunca había visto una sentadilla de esa magnitud de alguien del sur, la verdad. Y nada, esto creo que prueba lo que dije hace un momento en la 8.3 y también en la 9.3, lo que mencionaron Luis y Carlos, ¿no? O sea, hay gente muy fuerte y los de Arequipa se han encargado de hacer muy buen trabajo con todos sus atletas. Entonces, nada, simplemente muy mala fortuna haber quedado descalificado. Yo creo que Alexander es un buen atleta, entonces ya le tocará volver más fuerte y ejecutar al estándar que están pidiendo los jueces acá en la federación. Bueno, para cerrar, en realidad, creo que no hay nada más que añadir aparte de felicitar a Jean-Pierre, a Jaime y a Gerald y mencionar que ese, ese total un poco difuso de Giampiero, hemos visto que una vez consolidado termina siendo sumamente peligroso en la 105, ¿no? Porque justamente en el previo show conversábamos que habían saltos de 20 kilos que en realidad no podían reflejar cuál era su fuerza real, porque había mucho espacio en blanco de kilos que no se terminaban de llenar, por lo mismo que hacía esos saltos un poco desmesurados. Entonces, ahora tenemos a un nuevo campeón de la 105 que creo que va a darle una fuerte pelea a Jaime de acá en adelante. Así que se va a poner mucho más interesante la 105. Nuevamente, enhorabuena a todos. También estuve bastante contento de ver la performance de Gerald. Eh, si bien es cierto que si Alexander Soto terminaba con un total, hubiese terminado tercero, de igual forma creo que Gerald hizo un excelente trabajo en la competencia, superando sus marcas en todos sus levantamientos. Nada más que añadir. Excelente. Entonces pasamos ya a la última categoría de hombres hasta 120 kilos,
donde el nuevo campeón nacional, bueno, más bien bicampeón nacional me parece, es Humberto Bustillos con 652 kilos y medio. En segundo lugar, Josué Echegaray con 650 kilos. Y en tercer lugar, José Mach con 645 kilos. Me parece que todos teníamos mucha intriga en saber cuántos kilos había construido Humberto Bustillos después de su último meet el año pasado, donde consiguió 602 kilos y medio de total y pues ha logrado ponerle exactamente 50 kilos. Extraordinario el trabajo que ha hecho Mirko con Bustillos, la verdad, y se ha visto reflejado en plataforma. Un muy buen total, 652 kilos y medio. Y tuvo también la buena fortuna de que Match haya fallado sus dos últimos pesos muertos. Sabíamos que de alguna manera el fuerte de Match es el peso muerto y se quedó únicamente con su opener, con 260 kilos. En su segundo pedido fue por 282 kilos y medio, que logró mover sin muchas dificultades, fue dado como válido y luego fue revertido por el jurado. Me parece que por un tema de bloqueo de rodillas. Y ese fue el mismo peso que intentó en el tercer pedido y con ese pedido hubiera sido el campeón. Sin embargo, una vez que logró bloquear el pedido, logró bloquear las rodillas, se le escapó el hook. Match hace hook grip y simplemente se le soltó en el momento del bloqueo y por eso se quedó con un total de 645 kilos que realmente no llegan a reflejar la fuerza que tiene Match. Destacar también la participación de Josué, que en esta ocasión sí, recordemos que la vez pasada quedó descalificado, esta vez sí ha podido ejecutar a un muy buen nivel, suficiente para ser subcampeón de la categoría. Humberto le quitó el título literalmente en el último pedido, porque solamente lo pasó por 2,5 kilos. Supongo que Josué tenía la ventaja del peso corporal. Entonces vemos ahí que pues Humberto no solamente ha podido mejorar su total, sino que han sabido tomar buenas decisiones tanto él como su handler el día de competencia. ¿Algo que quieran comentar, muchachos? Bueno, respecto a lo del match, realmente me sorprendió que le dieran nulo por rodillas en su segundo pedido. A primera vista no me parecía que fuese nulo por ese motivo, pero después viendo la repetición más o menos pude ver por dónde iba la decisión de los jueces. Y bueno, nada, creo que Match quería ir por los 300 en esa competencia, por eso hizo ese salto de 22 kilos y medio y no esperaba que su segundo y tercer pedido fueran nulos. Entonces, con eso ya se quedó tercero. Eh, y bueno, en el tercer pedido no podía bajar los kilos como para quedar segundo, ¿no? Porque evidentemente si vemos los números, nos damos cuenta que con 267 y medio o 270, Match ganaba la categoría. No digo 267 y medio o 270 porque no estoy al tanto de los pesos corporales, pero creo que todos podemos coincidir en que 270 match los podía sacar en cualquier día. Y nada, respecto a eso, recordando que Josué Echegaray dijo que le estaba yendo muy bien, lo comentó a la cuenta de Entre Lifters, y me acuerdo que lo puse segundo por ese motivo nada más, y efectivamente quedó segundo. Eh, Felicidades a Josué, ha mejorado bastante también. Y por último, felicidades a Humberto también por haber quedado con el primer puesto y también por la mejoría y por las buenas decisiones de día de competencia para quedarse con el primer puesto. Eh, Aparte de eso, otra mención importante es Franco Baronés, que en realidad no se quedó lejos del tercer puesto. Si sacaba ese pool de 270, bueno, creo que Alama era su handler, entonces asumo que eligió 270 porque tenía la ventaja del peso corporal. Difícil que alguien no tenga la ventaja del peso corporal frente a Match. Eh, entonces, sí, o sea, Franco en realidad no se quedó lejos del tercer puesto y nos quedamos todos, creo, con una predicción un poco alejada de lo que realmente pasó.
porque todos pusimos primero a Match, pero por ese tema del peso muerto terminó en tercer lugar, ¿no? Y no muy lejos de ser descarrilado por Franco. Y en realidad nada más que añadir, fue una categoría interesante porque como mencioné en el preview, podía pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, el podio que di podría revertirse, así como el que dijo Diego podría revertirse, podría pasar cualquier cosa porque todos estaban súper pegados. Así que nada más que añadir, felicidades a los tres competidores que quedaron en el podio. Bueno, sí, yo estuve de handler de Franco, entonces puedo dar, mira, un poquito más de detalles sobre lo que pasó. Yo me quedo picón, o sea, súper picón por el tema del resultado. Para que más o menos tengan mapeado, si es que Franco sacaba sus 270, ganaba la categoría. Si es que Bustillos fallaba su tercero y si Match fallaba su tercero. O sea, así de apretado ha estado. Eh, Puedo hablar sobre la perspectiva sobre todo de Franco, es que eh, la verdad es que ese segundo pedido de sentadilla falló simplemente por un tema de equilibrio. Y creo que fue porque al momento de subir empezó a levantar la cabeza así y eso terminó de literalmente desestabilizarlo antes de que le dieran la orden de rack. Eh, Sobre Josué, bueno, la verdad es que sí ha habido bastante progreso. Creo que quería batir, si no me equivoco, el récord de banca de Jorge, entonces Jorge León. Se quedó en 170 y esos 170 que sacó, la verdad es que los dejó molido en cuanto a lumbar, a la espalda, dorsal. No sé qué le habrá dolido, pero la verdad es que lo vi rengueando con dolor. Por eso ni siquiera salió el tercer pedido de peso muerto. Sobre Bustillos, la verdad es que él, o sea, ha ido tranquilo con sus números. O sea, una muy buena decisión y la verdad es que la decisión que creo que le dio el primer puesto ha sido ese salto del segundo al tercero de banca. O sea, de ese nulo de 147 a ese value en 155, si los hubiera perdido esos 155, estamos hablando de 15 kilos menos de total. Y ahí la historia hubiera sido totalmente diferente. Una pena, la verdad, lo de Match. Todos estamos muy pendientes de los 300. Esperemos verlos pronto. Esperemos verlo bastante pronto. Pero desde mi perspectiva como handler, me hubiera gustado, en lo personal, porque obviamente estaba con Franco, escalar un poquito más en tema de los puestos. No se logró. La verdad es que al final, en el segundo pedido de peso muerto, hubo un inconveniente con Mesa por un tema de un pedido. Se hizo reclamo, al final eh, no nos terminaron dando la razón. Pero bueno, unas felicidades, la verdad es que para todos, eh, como les digo, para poner sobre la mesa el tema de la jugada que se hizo con Franco, era que si, mira, Josué fallaba su segundo pedido, o sea, y la verdad es que Josué fue bien inteligente para poder exprimir todo lo que tenía. O sea, recuerdo que había puesto 252,5 en el tercer pedido y lo escuché por ahí diciendo, no, tengo que asegurar. O sea, literalmente subió al número que necesitaba y eso ya o sea, lo terminó sacando de alcance, al menos eh, para mí y para Franco. Entonces, la opción literalmente era rogar que Match fallara y rogar que Bustillos fallara para poder escalar en el puesto. Eh, Falló uno de los dos. Al final, obviamente, no terminó saliendo el peso muerto de Franco por un tema de agarre. Tengo entendido que jamás le había pasado eso en el peso muerto. Pero la verdad es que muy divertido. O sea, si se ponen a sacar los cálculos de, como les digo, de qué hubiera pasado si estuviera fallado, si estuviera sacado una categoría muy peleada. Y nada más que comentar sobre esa categoría. Bueno, creo que hemos acabado con todos. Así es, no hubieron más de 120 en esta ocasión, así que esta ha sido la última categoría. Y así no hay nada más que agregar sobre la participación de los hombres, estaríamos dando por culminado este episodio. Así que nada, muchachos, nos vemos en la próxima. La siguiente competencia es el sudamericano, así que ya estaremos dando informes, estaremos al tanto de qué es lo que ocurre, cómo se arma la selección de Perú
y quienes terminan representándonos a nivel sudamericano, que esta competencia va a tener sede aquí en Lima, Perú. Así que nada, esperemos que, o sea, que esa información sea pública para todos, dónde va a ser, cómo va a ser y que todos podamos asistir y de alguna manera apoyar y aportar a que nuestros atletas tengan la mejor de las participaciones posibles. Así que sin más que añadir, hasta la próxima muchachos, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.